En 6 AM W de Caracol Radio, habla el alcalde. Carlos Galán, alcalde mayor de Bogotá. Alcalde, buenos días. Muy buenos días, Julio, a todo el equipo de Caracol y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Llegó la hora cero el domingo. ¿Cómo está Bogotá preparada para elecciones? Sobre todo en el tema de los delitos electorales. Ya hablamos con el ministro y pues obviamente está muy concentrado en los lugares más vulnerables. Pero Bogotá, ¿qué tan tranquilo está usted de las garantías para el proceso, pero sobre todo para tratar de contrarrestar a los tramposos? Pues Julio, mire, permítame, antes de abordar precisamente lo de Bogotá específicamente, a mí me parece muy importante el llamado que ha hecho el procurador, que ha hecho el contralor y que ha hecho el registrador para el respeto institucional al proceso electoral. Yo creo que el proceso electoral está organizado de acuerdo a las normas, tiene las garantías y para todos los actores que se requieren, entiendo que hay un crecimiento muy significativo además de testigos electorales inscritos. Me parece muy importante ese llamado que él hace a todos, y eso incluye al presidente de la República, para que se respeten las instancias que hay en la ley. Si hay lugar a impugnación en un punto o en un sitio, se tramite a través de las instancias que contempla la ley, pero no se genere un manto de dudas sobre un sistema que ha llevado a que este país tenga una democracia que yo creo que es, en medio de las dificultades, que ha garantizado que la voz del pueblo se pueda expresar y se cumpla. Así fue elegido el presidente, así fui elegido yo, así han sido elegidos los presidentes en los últimos años, y por eso es importantísimo que respetemos las instancias y la institucionalidad y respetemos el proceso electoral para que la voz de los colombianos se exprese libremente, sin mantos de dudas, sin ataques y sin, en cierta forma, menoscabo del respeto por las instancias que hay en el marco legal. Sí, alcalde, hablemos ahora de la seguridad. La semana pasada encontraron una casa llena de artefactos explosivos en la localidad de Usme. ¿Cómo se prepara Bogotá en cuanto a los policías? Incluso hay gente que está exigiendo hasta presencia del ejército en las calles de Bogotá. Bueno, a ver, la información que nosotros recibimos es que ese hecho, ese encuentro, de lo que encontró el ejército, el Gaula del ejército de la 13ª Brigada, fue una fábrica de granadas. No nos mencionó y no nos ha transmitido eso ni el gobierno nacional ni el ejército. Nosotros conocimos el hecho de lo que halló la 13ª Brigada de una fábrica de granadas. ¿Qué nos manifestaron a nosotros? Que no había ningún indicio de que hubiera un plan específico para hacer un atentado en Bogotá. Entonces, eso es importante mencionarlo, porque pues que el gobierno nacional manifestó de un plan que no ha sido informado ni a la Fiscalía, que nosotros sepamos, ni tampoco conoce la 13ª Brigada, de un plan específico para utilizar esas herramientas en Bogotá. Ahora, hay una amenaza contra Bogotá que no es nueva. El ELN desde hace varios años señaló a Bogotá como un blanco de ataques. Usted recuerda el atentado que hubo en el 2019 contra la Escuela General Santander. Entonces nosotros estamos alerta permanentemente, pero es muy importante que si el gobierno nacional tiene información precisa, concreta, de una intención de un ataque específico a Bogotá a partir de ese hallazgo que hubo de la 13ª Brigada, nos lo informen las autoridades locales para que podamos actuar, tanto a la Policía Metropolitana como a mí como alcalde. Ahora, aparte de este tema, no tenemos señales de riesgo específicos distintas para Bogotá en el marco del proceso electoral. Obviamente nosotros estamos alerta y dependemos también de ese ejercicio de compartir información, que es en una obligación que tiene el gobierno. Yo cité una reunión hace un par de semanas precisamente a todas las autoridades, inclusive de inteligencia. Cité a la gente que tiene que ver con la DNI, a la inteligencia militar, a la inteligencia de la policía, y les pedí, tenemos información sobre el posible intento de hacer un atentado específico en Bogotá en este momento, y me dijeron no, hay la amenaza histórica que ha habido sobre Bogotá, pero no tenemos información de una intención precisa, coyuntural a raíz de las elecciones. Entonces eso es lo que yo sé y estamos preparados, porque alertas tenemos que estar, pero también es importante que si las autoridades del gobierno nacional tienen información adicional, la compartan, porque si no, las Fuerzas Armadas no pueden reaccionar.
Claro, alcalde, y esa es una buena noticia. Esperamos que sea una jornada tranquila para todos los bogotanos que vamos a votar el próximo domingo. Pero quiero preguntarle a propósito de garantías electorales por un impedimento que usted presentó, teniendo en cuenta que su hermano es en este momento candidato a la presidencia de la República y que pues este domingo estará en el tarjetón de una de las consultas. Usted, entiendo, había presentado un impedimento ante la Procuraduría y estaba pendiente de que se lo definieran. Finalmente, ¿qué pasó con eso y cuándo sabremos si habrá un alcalde ad hoc para ese tema en específico? Bueno, ustedes saben que yo me he pronunciado sobre el tema, digamos, de esa aspiración de mi hermano desde el punto de vista personal, por una parte. Ahora, no hay inhabilidad para él en términos de su aspiración, digamos, no hay una inhabilidad, él puede aspirar, así como ha ocurrido en otras ocasiones familiares o personas con vínculo cercano con otros alcaldes que han aspirado. Eso no tiene una dificultad. Ahora, yo consideré que era procedente presentarle a la Procuraduría un impedimento para participar en las reuniones de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de Garantías Electorales de Bogotá. Cada ciudad tiene una comisión como esta, y para la participación específica en esa comisión consideré que ameritaba presentar un impedimento para que lo avalara la Procuraduría. La Procuraduría lo evaluó y me comunicaron que consideraron que no era procedente este impedimento, porque inclusive ya hay otra persona que es la delegada en estas instancias, que es el secretario de Gobierno de Bogotá, entonces que no era necesario el impedimento. Entonces básicamente fue declarado improcedente. Alcalde, lo paso a otro tema y es hablar de lo que ayer fue el acto protocolario del inicio de obras del nuevo estadio El Campín. 2 años más estará el estadio actual, con fútbol y conciertos. ¿Cómo es ese cronograma de cumplimiento que ustedes van a tener sobre la vigilancia precisamente de la construcción del nuevo y de la permanencia y mantenimiento del que hoy está hasta el 2027? Bueno, es una gran noticia para Bogotá el inicio de la intervención en este predio donde se va a construir el nuevo estadio de Bogotá. Ustedes saben que yo recibí una APP adjudicada. Nosotros vimos al principio que había un reto para poder cumplir el objetivo de tener un nuevo estadio, es que el proyecto original contemplaba construir el estadio en el mismo lugar en el que está el estadio actual. Y eso implicaba una demolición gradual del estadio actual y una construcción gradual del nuevo estadio en ese mismo sitio. Y generaba unas dificultades para quien quisiera utilizar el estadio desde el punto de vista del fútbol, pero también de otro tipo de actividades, porque había una incertidumbre sobre qué podía utilizar del estadio, qué número de espectadores podría proyectarse, cómo se garantizaba la seguridad tanto de quienes asistían como de quienes estaban trabajando en la construcción o en la demolición del estadio. Por eso decidimos cambiar para hacer viable este proyecto en cierta forma. Y el proyecto pasa entonces a que el estadio ya no se hará donde está el estadio actual, sino se hará en el costado, digamos, oriental del predio, del polígono. De esa forma, el estadio pueda iniciar su construcción muy pronto, pero el estadio actual seguirá operando mientras que se construye el nuevo estadio. Eso va a garantizar que Bogotá tenga el estadio El Campín actual operando con fútbol, con espectáculos, y al mismo tiempo construir el otro estadio que deberá estar terminada la construcción en diciembre del año entrante. Esa es la meta. El antiguo estadio, el que tenemos hoy, solamente entrará en demolición cuando esté funcional el nuevo estadio. Eso por fases hace viable el proyecto. Entonces es una gran noticia. Esto va a ser no solamente el corazón del entretenimiento de Bogotá, sino de Colombia, y va a ser tal vez el centro de entretenimiento más importante de América Latina. Sí. Vamos a tener, aparte obviamente del estadio, que será de más de 50.000 espectadores, un auditorio filarmónico para más de 2.200 espectadores. Eso permitirá que la Filarmónica de Bogotá tenga una sede. También permitirá que eventos tipo Broadway puedan llegar a Colombia y tener un escenario allí para desarrollarse. Sí. Tendrá un pabellón de deportes, tendrá un centro gastronómico, tendrá un centro médico, en fin. Es realmente un sitio Sí. especial que va a transformar a Bogotá a partir de este punto central que Alcalde. es el alrededor del Campín. Alcalde, quiero preguntarle ahora sobre seguridad. Es una de las preocupaciones permanentes de los habitantes de Bogotá. Usted tuvo una reunión con la Fiscal General de la Nación para intentar buscar una solución. Los capturados terminan libres alrededor del 94%, es la cifra que usted entregó para el año 2025. ¿En qué quedaron con la Fiscal? ¿Cómo se puede resolver este problema que genera una percepción de poca justicia impresionante? Bueno, varias cosas. Uno, vamos a hacer unas reformas y una revisión de normas expedita
para facilitar las investigaciones y la actuación de la policía. Yo pedí, por ejemplo, que no puede ocurrir, como ha ocurrido en varias oportunidades, que la policía llegue a un sitio donde acaba de ocurrir un delito y no le entreguen las imágenes de las cámaras del entorno. Eso no puede pasar, porque eso le impide a la policía, o bien sea capturar al delincuente que acaba de cometer el delito, o salvar la vida de alguien, si es necesario, como puede ocurrir en un caso de paseo millonario. Entonces, vamos a hacer la revisión que permita garantizar que la policía pueda acceder de inmediato, que sea una obligación entregarles las imágenes de las cámaras a la policía para que pueda actuar, y que haya un control posterior donde la policía demuestre, a través de la SIJIN ante un juez, en llave con la fiscalía, obviamente, los elementos que llevaron a que tuviera que acceder a las cámaras. Eso nos va a ayudar a poder investigar más rápidamente y capturar más rápidamente a los delincuentes. Hay otros temas que no me voy a extender en ellos, pero frente al tema de los, digamos, de los delitos que muchas veces llevan a que la persona salga libre, ¿sí? Sí, alcalde, qué pena yo le cambio de tema, pero es que tengo una curiosidad con una invitación que usted le hizo al presidente Gustavo Petro, ya que usted está hablando de todos estos cambios en Bogotá. ¿Ya le dijo si sí o no lo va a acompañar al patio taller? No me ha dicho, pero déjenme terminar un segundo el tema de seguridad. Tenemos una preocupación porque hay mucha gente que ha sido capturada por delitos graves y termina libre. No es un problema del juez, no es un problema de la fiscalía. Ellos están avanzando según el marco jurídico vigente. Y por eso proponemos, y me senté con el ministro de Justicia, para que hagamos una reforma que permita que los delitos violentos, cuando una persona utiliza la violencia, un arma, y pone en peligro la vida de otro, ese delito tenga sanción efectiva y pena de cárcel, y que inclusive tenga también medida de aseguramiento con privación de la libertad, que no queden libres durante el proceso, porque eso lleva muchas veces a que sigan delinquiendo mientras tanto, y son personas violentas que han apelado a la violencia en el marco de un delito. Entonces, eso lo vamos a trabajar con el ministro, con la fiscal, con la Corte Suprema, y yo espero que ese proyecto, que toma un poco más de tiempo que las otras medidas que les mencioné, podamos presentarlo en los próximos meses al Congreso. Frente al presidente, pues el proyecto va muy bien, va en 73% de avance, hoy tendré tal vez la cifra actualizada. Tenemos ya 8 trenes en Colombia, 6 en el patio taller, debe estar llegando el 7º en las próximas horas, el 8º viene camino de Cartagena. Vamos muy bien en el mes de junio, antes de junio, alrededor de los principios de junio. La pregunta es, ¿le aceptó la invitación o no? No me la ha aceptado, pero yo quiero aprovechar su micrófono, Julio, para insistirle al presidente. Más allá de la discusión que él tiene frente al proyecto, no lo ha conocido, no ha ido al patio taller. Tenemos un tren, se puede montar en el tren, puede hacer un recorrido en el patio taller en el tren, y se dará cuenta de este proyecto, digamos, la seriedad con la que se está haciendo, de la responsabilidad que ha tenido todo el equipo Metro, del avance que tiene el proyecto, y que más bien discutamos cómo la ciudad sigue avanzando en construir una red de metros y no nos quedamos en la discusión. Pero el presidente habla mucho de trenes, tiene razón de hablar de trenes porque el país necesita trenes, Bogotá necesita trenes, estamos de acuerdo. Que venga y conozca este tren que ya está en Bogotá. En Bosa tenemos 6 trenes rodando en el patio taller, y se montan uno de estos trenes que también es parte de proyectos que este gobierno ha financiado, porque él ha tenido que cumplir las evidencias futuras, y con recursos de este gobierno se ha seguido avanzando en ese proyecto. Entonces, yo espero que él diga cuándo, la hora, la fecha, y lo acompaño y le muestro todo el proyecto para que lo conozca. Yo creo que el país ya tiene que superar esa discusión del Metro Bogotá y más bien montarnos todos, por fin, en el Metro Bogotá. Ojalá, señor alcalde, gracias por atendernos y mucha suerte el domingo en las elecciones. Muchas gracias a usted, Julio.